Ese era un día domingo normal, un día en la tarde, y los padres tomaron a sus dos hijos, uno de 12 años y de 10 años, iban felices porque ellos estaban viviendo en Perú e iban hacia Bolivia. Eso pasó en los años 70. Y ellos iban a atravesar algo que ellos le llamaban las yungas. Las yungas es un lugar de bosques, es una selva en toda esa región que empieza en Perú, pasa por Bolivia, Argentina, Colombia y Venezuela. Pero hay un tramo desde Perú hasta La Paz, Bolivia, que es aproximadamente de 60 kilómetros. Así que ese camino se le conoce como el camino de la muerte, porque se eleva a más de 4.000 metros el camino para llegar de Perú a Bolivia. Y estos niños estaban contentos porque iban a ver a sus abuelos. Estaban felices por eso. Subieron esa mañana al bus y fueron camino hacia La Paz, Bolivia. Pero en ese camino hay un accidente, y había en ese entonces un accidente diario. Es decir, carros que se caían al precipicio, 3.000 metros, 2.000 metros. Es más, incluso en la parte más alta estaba a 4.650 metros. La tasa de muertos era de 2 diarios. Pero la gente era el único camino que tenía y seguía manejando. En algunos extremos tenía que parar el carro que venía a la derecha para dejar pasar al carro que venía a la izquierda. Era un bus con más de 100 personas que iba camino a Bolivia. Era el camino de la muerte. Aquel imprudente conductor perdió la concentración en un momento, se distrajo y el bus se vino por 2.500 metros. Murieron casi todos, entre ellos los niños y sus padres. Era el camino de la muerte. Y cuando nosotros leemos historias como estas, nuestro corazón se conmueve y nos olvidamos, amados hermanos, que hay un verdadero camino de muerte y que es el camino por el que anda la mayoría de los hombres en esta generación y en los 6.000 años que esta generación ha tenido después de que Adán pecó. Pero que siempre ha habido un pueblo de parte de Dios, Israel en su momento, por aproximadamente unos 3.000 años, mostrando la verdad de Dios, aunque Israel falló muchas veces por eso. Hoy no es Israel, hoy es la iglesia de Cristo la que debe dar a conocer a aquellos que van en el camino de muerte que hay un camino de vida. Y esa es la tarea de un creyente. Esa es la tarea porque el Hijo vino a la tierra y se hizo hombre. Esa es la tarea por la cual Dios movió durante 6.000 años de historia a hombres que lo temieran y hombres que proclamaran esa verdad. Esa es la tarea por la cual nosotros existimos en esta generación, para proclamar el camino de vida. No estamos aquí para seguir callados. No estamos aquí, hermano, de vacaciones. No estamos aquí porque nosotros seamos algo especial. Estamos aquí por la gloria, para la gloria del Señor Jesucristo. Es decir, que podamos proclamar este evangelio. Y precisamente nuestro texto habla de esto. Porque Pablo, y lo hemos estudiado desde el capítulo 1, versículo 18, hasta este momento, capítulo 2 y capítulo 3. Pablo ha denunciado, es Pablo el que está denunciando primero a los gentiles que todos son pecadores. Y luego en el capítulo 2 Pablo se detiene a denunciar que los judíos no tienen excusa y que también están bajo pecado, que están sometidos al pecado. Y ahora Pablo deja de acusar cuando él dice, entonces ¿qué? Finalmente, dice Pablo, esa conjunción entonces que está puesta como una pregunta ahí correctamente, también está diciendo finalmente, pregunta él, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, que los gentiles. Y él contesta, de ninguna manera. Y luego él afirma lo que ya ha dicho, por eso ya hemos denunciado
que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Esa expresión, hermano, bajo pecado, contiene la idea principal de todo esto. Que se podía llamar o entender como esclavos del pecado o controlados por el pecado, sometidos al pecado. Y luego Pablo dice, como está escrito. Así que los próximos versículos del 10 al versículo 18, vamos a observar, no vamos a terminar hoy, pero vamos a observar, amados hermanos, 4 aspectos. En este texto hay 4 señalamientos que te van a enseñar por qué los hombres están todos bajo pecado. Y eso demanda que el creyente predique la justicia de Dios. El primer punto que vamos a ver es la acusación al pecador. Y vamos a observar el versículo 9, puntualmente, esa acusación que Pablo da, por ejemplo, en el 9, él dice, en la última parte, de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos bajo pecado. Es interesante que ese adjetivo todos, hermano, no deja a nadie fuera. Usted no está fuera. Bueno, está fuera de la condenación de la ira de Dios por la obra del Señor Jesucristo. Pero un día perteneció a ese grupo. Así que usted tiene una demanda de parte del cielo. Y esa demanda es que usted y yo dejemos de estar callados. No se necesita, vamos a hacer una actividad evangelística hoy. No sé cuándo se aprendió eso. Todos nosotros debemos tener esa necesidad, esa ambición, esa carga, hermano, de proclamar este evangelio. Entonces, ¿qué? Pablo denuncia esto a todos ellos. ¿Somos los evangélicos mejores? No. Y tal vez la palabra evangélicos a mí personalmente no me gusta mucho. ¿Son los cristianos mejores? No. Por supuesto que no. Así que Pablo está detenido en ello. No somos mejores que ellos. ¿Tenemos una mejor naturaleza? Como pecadores no la tuvimos. Ahora Dios nos ha hecho nacer de nuevo. Pero no podemos ufanarnos de eso, o ser orgullosos de eso, porque también eso es obra de la gracia de Dios. Hermano, si usted ama las cosas de arriba, ama estar en comunión con Dios, ama estar imbuido en su palabra, ama vivir en santidad, luchar contra el pecado, todo eso viene de la obra de la gracia de Dios. Si usted persevera por 40 años en el evangelio, luchando contra el pecado, glorificando a Dios, tal vez no perfectamente, es por la gracia de Dios. Porque es la gracia la que te lleva a ti y a mí a perseverar. Todos están bajo pecado. Todos. El adjetivo todos es muy claro. No deja lugar a que ninguno se escape. Podríamos mencionarlo en pasado. Todos nosotros estuvimos bajo el control del pecado. Si usted no puede dejar un pecado, ahí donde usted está con ese pecado, hay un bombillo encendido, un bombillo rojo, diciéndole, cuidado, tú no deberías de estar bajo el control del pecado, si eres un nacido de nuevo. Pero hermano, estoy luchando contra él y todos los días lucho. Bueno, todos los días debes de luchar contra el pecado, pero no contra el mismo pecado. Porque si estás luchando con la mentira todos los días, ¿qué te dice eso? Que tu naturaleza sigue siendo la misma. Pero hermano, las mías son mentiritas. ¿Quién te ha dicho a ti que hay mentiritas? Ya sabe usted que nosotros tenemos una conciencia de elástico para nosotros. Estiramos, nos damos misericordia, pero perdónenme, ya pedí perdón, pero por favor, denme gracia. Pero cuando se trata de juzgar al otro, tenemos una conciencia de hierro.
Así que debe de quitarse esos conceptos de que es una mentirita. No hay mentiritas. La mentira es mentira. Así de sencillo y así de claro. Así que todos están bajo pecado. Pablo va a demostrar ahora, en los siguientes versículos, del 10 en adelante, que el hombre está controlado por el pecado. ¿Por qué razón? Porque es su naturaleza. Acompáñenme ahí a Romanos. A usted le gusta leer la Biblia. Yo ya me di cuenta que a usted le gusta leer la Biblia. Incluso la lee cuando yo estoy predicando, usted se pone a leer la Biblia. 6:16, bueno, 6:15, Pablo utiliza constantemente esta pregunta. Aquí dicen, ¿entonces qué? Dice Pablo 6:15, ¿lo tienen todos? Romanos 6:15. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. O sea, ¿Pablo está dando licencia para que pequemos? No. Ahora ya le está hablando a los creyentes. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Amados hermanos, por favor escuche esto que le voy a decir. Regresemos a las yungas, a las selvas, o a esa ruta en medio de las selvas entre Perú y Bolivia. Esos niños no sabían que sus padres los estaban conduciendo al camino de la muerte física. Hay padres en las iglesias evangélicas que están conduciendo a sus hijos al camino de la muerte, pero la muerte espiritual. Y lo están conduciendo porque de una manera, porque en su vida los llevan a la iglesia y les enseñan que ellos son nacidos de nuevo, pero en su casa viven como lo que son, como muertos espirituales. Que el niño está confundido, porque el niño vive su padre y su madre, y mira cómo esos padres van a la iglesia. Como aquel niño, ya le he contado, perdone que se lo repita, aquel niño que en la escuela dominical le preguntó a la maestra, ¿quién sabe dónde sale el diablo y la muerte? Y todos callados. Y en eso un niño, algo temeroso, levantó la mano. Dime, le dijo la maestra. En mi casa, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dijo, profesor. La maestra asustada. Porque mi papá y mi mamá cuando se peleaban, mi mamá le dice a papá que él es el diablo. Y ella le contesta, él le contesta que ella es la muerte. Es decir, y no es un chiste esto, hermano. Eso me lo contó ese maestro ese domingo cuando salió de la escuela dominical. Lo que le quiero decir es que no necesariamente algunos viven así, pero un cristiano es un hombre transformado. Que su hijo lo va a ver. Y el mayor testimonio del Evangelio no es lo que decimos, sino cómo vivimos. La pregunta es, ¿cómo vives? Bueno, esto nos lleva entonces a entrar de lleno a lo que el texto, a nuestro segundo punto, es decir, empezar a esgrimir, a explicar, a entender los siguientes versículos. Así que vamos a viajar por el versículo 10 al 12. Y miren lo que dice el 10 al 12. Como está escrito, eso es autoridad de las Escrituras. Aunque Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo, también lo que dijo antes, así es. Pero aquí Pablo utiliza las Escrituras para acusar que todos son pecadores. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles, y no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermano, nosotros nos desviamos. ¿Y por qué no estamos desviados ahora? Porque el Señor fue y nos rescató. Yo no sé cómo vive usted, pero no importa si yo lo sé o no. Lo que importa es que Dios sí lo sabe. Entonces la pregunta es, ¿cómo vive usted? Mi hermanita amada, tan hermosa que se mira usted en la iglesia. ¿Cómo vive en su casa? Cuando su esposo llega como que león rugiente a ver a quién devora.
¿Cómo responde? Ahí está su campo misionero, ahí es donde debe predicar con el ejemplo, ahí es el momento de no hablar, ahí es el momento, empieza a usar la Biblia. No, ahí es el momento de vivir la Biblia. Porque un hombre airado, lo que menos le interesa es que usted le predique. Dedíquele como el ejemplo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hay 6 características, hermano, en estos 2 versículos que resaltan, que definen el carácter pecaminoso de un pecador. Mientras yo estudiaba esto, sabía que no iba a poder abordar las 6 características. Pero por lo menos intentaré llegar a 3. Y las otras 3, si el Señor lo permite, la próxima semana. Y la primera característica es, no hay justo ni aún uno. ¿Esto sabe qué está señalando? La naturaleza pecaminosa del hombre. Mire, esto es un asunto de naturaleza. Y lo vemos en todas partes. Yo hago algunas veces algunas preguntas que se debían de hacerle a los niños, pero se las hago a ustedes y siempre he sido así, para ilustrarle lo que estoy tratando de decirle. ¿Por qué los perros ladran? Y el niño contesta, porque es perro, pastor. Y tiene razón. ¿Por qué los perros ladran? Porque esa es su naturaleza. ¿Por qué los perros no magullan? Porque no son gatos. Entonces, ¿por qué el que se dice cristiano vive pecando? Porque no es cristiano. Ese es un asunto de naturaleza. Acompáñeme a al Evangelio de Juan, capítulo 3. Mire, esta historia es realmente fascinante, hermano. Dice Juan capítulo 3, ¿lo tiene ahí? Mire lo que dice. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Pausa. Nicodemo era un hombre moralmente íntegro. No nació de nuevo, moralmente íntegro, de buen testimonio. Así que él creía que era salvo. Y Jesús le contestó su pregunta. No. La pregunta, ¿cuál fue? Si él le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. ¿Eres tú el que ha venido como maestro? ¿Eres tú, Señor? Pero Jesús le contesta, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué le está diciendo? Más adelante lo confirma. Le está diciendo, tú necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo. Y el estudio no es en Juan, pero también Jesús le dice, lo que nació la carne, carne es, y lo que nació el espíritu, espíritu es. ¿Qué le está diciendo? Hay una naturaleza carnal y hay una naturaleza espiritual. Por eso tú eres un religioso moralista, que eres carnal. Tu naturaleza sigue siendo de pecado, solo que tus pecados son religiosos. Pero necesitas nacer de nuevo, la naturaleza espiritual. Como este es un tema, hermano, muy puntual. Porque el pecador está esclavizado a su pecado. Está controlado por su pecado. Hermano, perdone que sea tan indiscreto yo cuando predico. Y le haga preguntas que a usted lo hacen sentir incómodo. Pero eso quiero. ¿No será que a usted lo controla su lengua? Y dice cosas que no debe decir. Y la culpa de todo lo que a usted le pasa, la tienen otros. ¿Ha conocido gente así? No vienen a la iglesia. Pero hay gente que la culpa de todo lo que le pasa, la tienen otros. Y cuando ya no encuentra ninguno en su casa, va a la iglesia. Y empieza con el pastor.
Entonces, cuando usted me acompáñeme a Ezequiel para ver esta obra gloriosa de un cambio de naturaleza. Ezequiel está después de Lamentaciones, y Lamentaciones está después de Jeremías, y Jeremías está después de Génesis, así que lo voy a encontrar rápido. Ezequiel capítulo 36. Lo tienen, amados hermanos, versículo 26. Mire, versículo 26, mire lo que dice. Además, le está hablando, tal vez leemos el 22, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que han profanado entre las naciones donde fueron. O sea, realmente no es por Israel, es por la gloria de Dios. No es por usted, hermano, es por la gloria de Dios. Y entonces, mira el 23, vindicaré la santidad de mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellos. Porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia. Aquí empieza a hablar de la vida. Y quedarán limpios. Está hablando de una limpieza, de borrar los pecados. Déjenme que haga una pausa aquí. ¿Sabe por qué es tan fundamental el perdón de los pecados? Incluso en el perdón de los pecados, en el perdón en el Antiguo Testamento, hay figuras retóricas, hay formas literarias de decir que las dice Dios, y una de ellas es la piedra poma, cuando pone ese ejemplo, como con la piedra borraban las manchas de la ropa. Entonces, el perdón significa que Dios toma tu corazón y limpia, te purifica los pecados, de tal manera que tú ya no tienes ese deseo impulsivo de pecar. Ahora, el 25, entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo nacimiento, y pondré un espíritu nuevo de entre ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Y habitaré en la tierra que di a sus padres, a ustedes, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué necesita el mundo pecador? Ya sea el mundo religioso, el mundo inmoral, el mundo ateo. ¿Qué necesita? Un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza. Y eso solo se hace a través, lo provoca el Evangelio del Señor Jesucristo, a través del poder que operó en el Señor Jesucristo en su resurrección. ¿Cómo está tu vida? Hermano, la pregunta es clara. ¿Eres un nacido nuevo o no lo eres? Si no lo eres, debes arrepentirte de tus pecados. Debes correr al Señor Jesucristo. Debes darte cuenta de que necesitas al Señor. Necesitas que Él ilumine tu ser. Ahora bien, hay mucho evangélico que cree que nació de nuevo. Pero cuando se leen textos como este, la pregunta es, ¿qué palpita dentro de ti? ¿Amas la santidad? ¿Amas, hermano, su palabra? ¿O amas el mundo? ¿Amas tus amistades inconversas? ¿Amas las cosas que hay en el mundo? ¿Amas las pasiones que hay en el mundo? Cuando hablamos de pasiones, no estamos hablando solo de pasiones inmorales en el sentido sexual. Hay quienes aman el dinero y se desgastan por el dinero. Y esto solo te dice que o eres carne, como le dijo Jesús a Nicodemo, o eres un nacido de nuevo. Tu naturaleza es espiritual.
el único modelo que es aceptado en la Biblia para hablar de un hombre con una naturaleza espiritual en la perfección de la justicia de Dios, en su justicia. Es Dios el que transforma, el Dios el que trae arrepentimiento, el Dios es el que produce la fe, es Dios el que levanta a un muerto de su estado, de su separación con Dios y le da vida. Y ese hombre grita cuando le da vida y dice como Zaqueo: oh Señor, le daré la mitad de mis bienes a los pobres. Bueno, la mitad de mis bienes a los pobres. Estaba confesando sus pecados y estaba él restituyendo lo que había hecho. Mi riqueza ha sido pecaminosa, la entregaré a los pobres. Y al que he defraudado le devolveré hasta la cuarta parte. Una evidencia del arrepentimiento es que el pecador va a restituir lo que ha hecho. Y muchas veces restitución significa para el chismoso ir a pedir perdón y reparar y llamar a aquellos con los cuales habló mal de este. Y decir: te pido perdón porque mentí y hablé mal sobre esto. Pero ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Yo le voy a decir quién lo hace. Aquellos que Dios ha transformado. Es intrínseco. Es innato en la naturaleza. No puede uno estar sin confesar su pecado porque el Espíritu Santo lo está redarguyendo. No me va a decir usted como un pastor hace un par de meses, unos meses, creo que fue cuando vino a predicar nuestro hermano amado Ronaldo. Me dijo el pastor, cuando terminé de predicar: hermano, él había sido pastor de esa iglesia y estaba retirado, y cuando bajé me dijo: hermano, usted no es pastor. Yo me asusté. Usted es evangelista. Es decir, ahora si uno habla de Cristo es evangelista. Bueno, era un viejito como 80 años, y yo soy aquí chismoso. No le dije nada, solo ahora sé que bueno, voy a poner a discutir con él, ¿verdad? Pero me llamó la atención su perspectiva, un pastor bautista. Bueno, entonces, el único modelo que Dios acepta, hermano, es la perfección de su justicia. No hay justo ni a uno. Y en la primera parte del 11, y aquí en el 11 hay dos características más. La segunda es: no hay quien entienda. Es lo que dice en el 11, usted lo puede leer en su Biblia con claridad, como lo está diciendo Pablo. Se lo leo: no hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Pero vayamos a la segunda: no hay quien entienda. Esta segunda característica puntualiza la ignorancia espiritual del hombre. No hay quien entienda. Es decir, los pecadores no pueden entender la sabiduría, el amor, la misericordia. Ellos creen que ni siquiera necesitan la misericordia, la gracia, la paciencia de Dios. ¿Cuándo vas a entender, mi querido pecador, que tú estás esta mañana aquí por la misericordia de Dios? Porque Dios, conociendo tu necesidad y tu condición, todavía tú, tal vez con buen ánimo, tal vez así, un poco manipulado: si no venís, no te invito a comer. Entonces, pues voy a ir. Te voy a hacer tu comida preferida, mariscos, ahí va. Independientemente de esas manipulaciones que no son buenas, tú estás aquí por la misericordia de Dios. Pero el hombre no entiende. Se utiliza este versículo se utiliza como una forma de promoción publicitaria, como una forma publicitaria. Este versículo: nuevas son sus misericordias cada mañana. Sí, pero en Lamentaciones 3, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué dijo eso Jeremías? Lo dice porque el juicio de Dios había caído sobre Judá.
porque habían miles de muertos ahí. Las madres habían matado a sus hijos y se los habían comido. Era una situación caótica, terrible. Los príncipes de Israel, dice Jeremías lamentándose, estaban muriendo, estaban tirados, moribundos en las calles de Jerusalén, mientras Babilonia los rodeaba. Había hambruna, no había agua, sus labios estaban secos. Y en ese juicio de Dios, el profeta, con una visión totalmente bíblica, dice: porque nuevas son sus misericordias cada mañana, y por su bondad no hemos sido consumidos. Así que aún en las situaciones más difíciles, la misericordia de Dios está ahí fluyendo. Estás aquí por la misericordia de Dios. Los pecadores no entienden, es su ignorancia. Rechazan la palabra porque son esclavos de su propia naturaleza. Ni siquiera pueden creer esto, hermano. No entienden qué es la fe. Y no necesitas entenderlo. Lo que debes de comprender es que tienes necesidad de Dios. Al predicador, al inconverso, se le puede definir qué es la fe. Tal vez una manera fácil de definirle qué es la fe es decirle que confíen en Dios. Pero luego se van a preguntar: ¿y cómo confían en Dios? Lo que necesita un pecador es el poder del Evangelio actuando sobre su vida por la gracia de Dios. Pero uno no puede hacer eso sobre el inconverso. Esa es obra de Dios. Uno debe predicar la palabra y Dios hará lo demás. Yo insisto en esto, hermano. El único modelo que acepta a Dios es la perfección de la justicia. Y cuando Dios aplica su justicia sobre tu vida y te le imputa la justicia de Cristo en tu vida, ahí Dios te ve y nos ve como un justo perfecto. Pero nosotros seguimos, entiendes, de perfección también como madurez. Mire, acompáñenme a Efesios, por favor, capítulo 4, para ver un poquito esto. Perdone que interceda por los hermanos que están sufriendo de calor. No sé si le pueden bajar más o no sé cómo está. Solo 4, Efesios capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tienen ahí? Mira lo que dice. Póngame atención aquí. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Esa es la ignorancia. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. ¿Por qué el pecador no puede entender? Porque está entenebrecido. La Biblia lo está diciendo. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Amados hermanos, por eso usted y yo debemos proclamar el Evangelio del Señor. ¿Podemos hacer entender al inconverso? No, pero debemos de tener la confianza, la fe, la esperanza de que Dios haga algo en ellos. No nos mandaron a estar callados, nos mandaron a hablar, a proclamar ese Evangelio. Y Pablo está denunciando. ¿Por qué Pablo está haciendo esto? Porque quiere mostrarle al pecador cómo viven, cómo están. Porque luego en los siguientes versículos del capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, hermano, va a explicarnos la grandeza del Evangelio, su justicia, su santidad, su justificación, la santificación y la glorificación. Y luego va a agarrar a su pueblo, a los judíos, capítulo 9, 10 y 11, y les va también a mostrar cómo en la ley estaba el Evangelio. Y capítulo 12, 13, 14 y 15 va a aplicar lo que ha enseñado a los creyentes. Así que la segunda característica de un inconverso es que no pueden entender.
¿Sabes? ¿Entiendes tú lo que es la lucha contra el pecado? ¿Odias el pecado, hermano? ¿Luchas contra el pecado? ¿O te deleitas en él? Los hombres sin Cristo son aquellos que nacieron ciegos, son ignorantes de la mayoría de cosas bíblicas. ¿Por qué no logran entender? Porque es como que le quisieras explicar a un ciego, a alguno que nació ciego, le quisieras explicar cómo son los colores. ¿Cómo le explicas a un ciego, a uno que nació ciego, cómo es el rojo? Bueno, pues el rojo es así, entre amarillo y azul. Y entonces se va a preguntar, ¿y cómo es el amarillo? Bueno, el amarillo se parece a un pollito. ¿Y cómo es un pollito? Y te va a ir diciendo preguntas de como quieras, las que quieras, pero no se le puede explicar muchas cosas. Es como explicarle a uno que nació sordo cómo suena la música. Como aquellos ciegos que hicieron un experimento y los pusieron a tocar a un elefante. Y al primero lo pusieron en el moco. ¿Moco se dice? Trompa, perdón en la trompa. Y entonces cuando empezó a tocar le dijeron, ¿qué es? Una boa, una culebra grande. Y al otro le pusieron a tocar una pata. Y tocaba, ¿y qué es? Una pared. Es decir, ¿cómo podían enseñarles que era un elefante si nunca lo habían visto? Así están los inconversos. Ellos no entienden lo que nosotros hablamos, pero tú sí entiendes lo que ellos no entienden. Y por eso debes depender de Dios para proclamar este evangelio. Pero debes proclamarlo. No puedes seguir callado. Debes explicarlo, hermano. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, a nuestra tercera característica. La primera, ya te lo dije, es que no hay justo ni a uno. La primera característica. La segunda es que no hay quien entienda. Y la tercera es que no hay quien busque a Dios. En otras palabras, podríamos resumir estas tres características, si aún no he explicado la tercera, como que el hombre está incapacitado para buscar a Dios, incapacitado para orar, incapacitado para no pecar. Es decir, el hombre está atado a su naturaleza pecaminosa y lo que quiere es alimentar su naturaleza con pecado. Hermanos, no estoy criticando, solo estoy mostrándole ejemplos. ¿Por qué tanta bulla? Porque Messi vino a Estados Unidos. ¿Por qué tanta bulla? Y el montón de gente y la gente está feliz y... ¿Sabe por qué? Porque en parte de la naturaleza pecaminosa el hombre busca ídolos. Por eso hay más de 10,000 religiones. Porque el hombre busca ídolos. Pero en la naturaleza pecaminosa del hombre, cuando comenzó el pecado, porque usted sabe dónde están los inicios de todo. ¿Usted quiere saber dónde inició todo? Vaya a la Biblia. Y lea, no ahorita, los primeros 11 capítulos de Génesis. Y ahí están los inicios de todo. Y también están los inicios del pecado. Y en el inicio del pecado, ¿qué fue lo primero que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Esconderse de Dios. ¿Y qué hace este mundo donde estamos? Escondiéndose de Dios. Si usted tiene gente que está muriendo, que está muerta espiritualmente, y usted entiende la gravedad de esto, usted tiene que hablar y decir, hermanos, ayúdenme a orar por esta persona. Tal vez Dios le conceda misericordia y traiga arrepentimiento sobre él. Pero ¿por qué no se escucha más eso en la iglesia? Por el orgullo. No quiero que sepan cómo está. No quiero que sepan
con quien vivo. No quiero que se enteren de mi situación. Y eso también es un pecado. No hay quien busque a Dios. El pecador está inhabilitado para hacerlo. El pecador está inhabilitado para leer la Biblia y entenderla. El pecador no puede regresar a Dios como Adán no pudo regresar más a Dios. De hecho, Dios lo expulsó. Y borró y cerró el camino de regreso al Edén. Pero ese camino que se cerró en el Edén, 4000 años después, el postrer Adán abrió de nuevo el camino para que el hombre regresara a Dios. Y aquí es donde entendemos esto, hermano. No hay quien busque a Dios. Y eso es importante. En general, los hombres están imposibilitados de buscar a Dios. Cuando tú dices, yo estoy buscando a Dios, ¿qué estás diciendo? Estás diciendo que tú estás buscando a Dios porque Él ya te buscó, porque Él ya te encontró. Adán, ¿dónde estás? Y los críticos de la Escritura dicen, ¿ya vieron? ¿No que Dios lo sabe todo? Si Dios no sabía dónde estaba Adán. Pero la pregunta es retórica. Y las preguntas retóricas solo tienen una respuesta o no tienen respuesta. Esa tenía una respuesta. Una razón de ser. Y la razón de ser no es que Dios no supiera, por favor. Es que quien no sabía dónde estaba era Adán. Y por eso le está diciendo, Adán, ¿dónde estás? Pues separado de ti, Señor. Muerto. ¿Por qué? Y Dios le tuvo que decir, ¿acaso es que me escondí de ti? ¿Y por qué te escondiste de mí? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te enseñó que estaba desnudo? Mi pecado. ¿Así respondió Adán? No podía ni siquiera confesar su pecado. La mujer que me diste. Cobarde. ¿Y qué hizo la mujer? Amén, Señor, yo me arrepiento. No, la serpiente. Y a la pobre serpiente, digo pobre humanamente, y a la pobre serpiente ni siquiera le preguntó. Pero, ¿por qué no pudo Adán ni Eva confesar su pecado? Porque el hombre está incapacitado de buscar a Dios. Hermanos amados, como le hemos dado tan duro a los pecadores, y tal vez usted se siente ahorita un súper evangélico, tengo que bajarlo de la moto, déjeme que le haga una pregunta. ¿Ama orar delante de Dios? ¿Lo disfruta? Es decir, anhela estar en comunión con Dios. Si su respuesta es no, ahí, disculpe que utilice esa expresión, ahí hay un bombillo rojo encendiéndose. No incendiándose, sino encendiéndose. ¿Por qué? Un ejemplo sencillo. Si empiezo a perder la comunión con mi esposa, ¿qué está pasando? Algo está pasando. La unión en el matrimonio no es solo un papel. La unión en el matrimonio no está de dinero. La unión en el matrimonio es una conexión espiritual, emocional y física única. Somos uno. Ya después de muchos años, hermano, algunos ni siquiera podemos dormir si la esposa no está a la par. Aunque le dé risa. Es una comunión única. Con Dios es mucho más fuerte. Estamos en Cristo, en esa preposición. En significa, se puede traducir también como, o entender como dentro de Él. Isaías 53. Isaías 53 nos habla un poquito sobre esto. Vaya conmigo, por favor, a Isaías 53. Y mire lo que dice Isaías 53. Es claro, Adán se descarrió, el hombre siempre se estaba descarriando. 3.8 dice, 3.6, perdón, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros.
Así que, mis queridos hermanos, ¿por qué razón? Dios envió a su Hijo a la cruz, para que el castigo por lo que éramos cayera sobre Él. Y hay muchos fuera en las calles que Dios amó antes de la fundación del mundo. Fue cuando Efesios 1, capítulo 4 dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. En amor nos predestinó. Está diciendo que Dios nos amó en la eternidad, cuando nos escogió. Y allá afuera hay mucha gente que Dios amó, que solo Dios lo sabe. Por eso debemos de proclamar esto. Esta es la condición, esta es la peor enfermedad que hay. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. No hay justo ni a uno. Es decir, no hay nadie que pueda reclamar su justicia. Y entonces, el último versículo que quiero que me acompañes a leer está en Proverbios, capítulo 14, para que tú veas la condición en la que estabas o la condición en la que estás. En la que estabas para aquellos que han nacido de nuevo y en la que están para aquellos que no han nacido de nuevo. Proverbios capítulo 14 es muy puntual este versículo. Capítulo 14, ¿lo tienen todos? Proverbios 14, versículo 12, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. ¿Qué pasó con aquel bus en las yungas entre Perú y Bolivia? Cayó al precipicio. ¿Había forma de salvarse? ¿Qué pasa con el hombre sin Cristo? El hombre sin Cristo va en un camino que al final afirma la Biblia que es un camino de muerte. La pregunta que debo de hacerte, y empiezo a terminar, hermano: ¿estás conduciendo a tus hijos, a tu esposa en el camino de la vida? ¿O estás acercando a tus hijos y a tu esposa cada día más al infierno? ¿Estás caminando por el camino de vida o estás aparentando caminar por el camino de vida, pero vas por el camino de muerte? ¿Cuántos niños hemos visto crecer aquí, llegar a ser adolescentes, llegar a ser hombres e irse al mundo? Esto es el tema más serio que, hermano, que la discusión del Senado y del Congreso de leyes sobre un país tan grande como Estados Unidos. Eso es más importante. Porque aquello solo puede afectar nuestras libertades o puede beneficiar. Esto afecta la eternidad de una persona. Y podría estar afectando también la vida de un hijo. Aunque tú no puedes salvarlo, ni puedes condenarlo, si somos responsables como padres de la senda en que los llevamos. Esos niños que cayeron en ese precipicio fueron llevados por sus padres. Bueno, cualquiera me va a decir: bueno, hermano, pero era la soberanía de Dios y ellos iban a morir. Claro, no los estoy criticando, solo le estoy diciendo, solo lo utilicé como una ilustración. Pero en este camino de aquellos que conocemos al Señor Jesucristo, debemos entender que nuestra forma de vivir determina la manera en que impactaremos la vida de nuestros hijos. Así que eso es un asunto de naturaleza. O eres carnal. No hay cristianos carnales, no lo hay. Ser carnal es ser muerto espiritualmente. O eres espiritual. Mi amado hermano, tú debes estar consciente que cada día de tu vida la justicia de Dios está ahí presente. Tus pecados te son perdonados cada día por la justicia que Dios hizo en la cruz del Calvario. Tu entendimiento y tu búsqueda de Dios vienen de su gracia.
Se nos ha sido acreditada la justicia de Dios, la obra de Dios en el Calvario, en el cual Dios fue glorificado. ¿Cómo responderás? Es la pregunta. ¿Cómo responderás a ello? ¿Cómo vivirás en cuanto a eso? ¿Cómo responderás a esta demanda de vivir y de proclamar el Evangelio? De vivir el Evangelio y de proclamar el Evangelio. Hoy hemos podido examinar 3 características del hombre pecador. Y con eso voy a terminar. Y es muy claro lo que Romanos, o lo que Pablo escribe en Romanos, hermanos amados. Y hago alusión solo de algunas cosas. No hay justo ni aun uno. Nunca ningún hombre que ha pisado la tierra nació y vivió justamente. Nació pecador y en su caminar Dios lo justificó y vivió glorificando a Dios. No hay quien entienda. La ignorancia espiritual se debe a que el hombre está entenebrecido por su pecado, por su naturaleza pecaminosa. Y no hay quien busque a Dios, porque el pecador por naturaleza huye de Dios. Por eso pregunto, ¿oras? La respuesta, hermano, yo me levanto a las 5 de la mañana porque tengo que ir a trabajar. Levántate a las 3. Ay, hermano, tan exagerado. Levántate a las 4. Bueno, me voy a levantar a las 5 menos 10 para orar 10 minutos. Eso dice el valor que le tienes a la comunión con Dios. Si tú eres un nacido nuevo, amas las cosas de arriba, amas la comunión con Dios, ¿qué vas a hacer? Solo recuerda que el hombre, en su naturaleza pecaminosa, está controlado a cada minuto por el pecado. Oremos.